Yo les compartía que vamos a comenzar una serie sobre Romanos, comenzamos ya la semana pasada, porque estamos haciendo un discipulado sobre esto los miércoles y los domingos va a ser como una suerte de spin-off de los miércoles, porque no vamos a ir sobre los mismos puntos, sino que lo que quiero ir haciendo es algunas aplicaciones, algunos desafíos concretos, algunas invitaciones concretas de parte de Dios, yendo en paralelo a las mismas secciones que vamos a ir compartiendo semana a semana. Así que lo que comencé compartiendo el domingo anterior fue los versículos 17 y 18 del capítulo 1 de Romanos. Y le puse por título a eso, el justo por la fe vivirá, que es una cita de Habacuc, y hablamos acerca de eso. Hoy lo que quiero hacer es compartir esta sección completa que va desde el versículo 18, que dejé presentado la semana pasada, hasta el final del capítulo 4, pero en realidad la parte temática va hasta el término del capítulo 3. Y voy a leer cómo más o menos termina este capítulo 3, voy a hacer un recuento de lo otro, y quiero compartir una aplicación y un desafío para nosotros a partir de eso. Antes de eso, quiero hacer solo una introducción a modo de alcance. Durante esta semana yo estuve y me acompañó Mati en un retiro de pastores cerca de Chillán. Y estuvimos ahí como 50 personas más o menos, y quienes estuvieron compartiendo son 3 hombres que yo admiro mucho, bueno, 4, el cuarto igual lo admiro mucho, pero los expositores eran Roger, Sergio Canales y Penn Clark. También compartió un tema David Derguño. Solo quiero contar 2 cositas muy concisas que Penn Clark compartió, porque quiero cerrar haciendo una alusión a eso. La primera es que él contó en un momento que en su iglesia un día llegaron 2 jóvenes y le dijeron, pastor, sabes que queremos venir a contarte que vamos a dejar el cristianismo. Nos hemos dado cuenta de que ya lo hicimos todo. Ya todo lo que el cristianismo tiene para ofrecer y todo lo que puede hacerse dentro del cristianismo, ya lo hicimos. Yo me imagino que habrán, no sé, echado fuera demonios, resucitado muertos, pero les concedo el beneficio de la duda de que hicieron todo. Y Penn decía que él se rió así como le salió de la guata. Y se rió porque dijo, ustedes no han conocido a Dios. Porque cuando uno conoce a Dios, hay ahí una fuente de vida y de creatividad inagotable. Jamás experimentas todo lo que Dios tiene para ofrecerte. Eso es imposible. Entonces, a lo mejor hiciste un largo check de cosas que tú creías que el cristianismo es, pero es un cristianismo sin Dios. Solo un pin para eso. La segunda cosa que compartió, que espero compartirla porque en la mañana le compartí a mi esposa eso y nos pusimos a llorar los 2. No sé si era como tanto para llorar, pero nos conmovimos y tal vez sí lo sea. Y él decía que en una oportunidad fue a Ucrania, él por hartos años estuvo yendo a Ucrania, y que fue en el invierno, en la parte más cruda del invierno, y estaba en una iglesia que no tenía calefacción y que estaba muchos grados por debajo del cero. Estaba terrible, y él salió a recibir a las personas que venían hacia la reunión. Estaba en la puerta y de repente llega como un camioncito 3/4 que no tenía ni toldo, ni cúpula, ni nada. Venía la gente a la intemperie, no sé cuántas personas, pero llenaban el camión, y venían de lejos, y se bajaron personas de tercera edad, niños, niñas, y entraron todos contentos al lugar donde iban a celebrar esa reunión. Y dice él que el frío era terrible y que él empezó a compartir y dijo, chuta, y aquí tengo que compartir algo corto porque esta gente tiene que irse luego a su casa porque hace un frío horroroso. Entonces dice que trató de hacer una prédica extremadamente corta y predicó 10 minutos. Hizo una enseñanza completa en 10 minutos. Obviamente él tiene una capacidad que yo no. Y cuando él termina,
entrega y la persona que toma el micrófono junto con otros le dicen, hermano Penn, predique de nuevo. Él tomó el micrófono y empezó otra prédica. Y ahora ya no predicó 10 minutos, sino que una prédica de extensión normal. Y terminó de predicar una segunda prédica de extensión normal, entregó el micrófono y le dijeron, hermano Penn, predique de nuevo. Yo no sé si fueron 3 o si fueron 4, yo ya no recuerdo muy bien. Pero él decía, nuestra alma, y esto no es algo malo, pero nuestra alma anhela estar en una cama calentita, anhela escuchar música, comer rico, disfrutar del arte. Es natural que nosotros anhelemos cosas que nos hagan sentir cómodos, pero cuando nosotros identificamos que estamos frente a la vida eterna, que es Jesús, como nos decía Diego, la vida eterna es conocer a Jesús, la vida eterna es Jesús, pues nosotros podemos discernir que lo que se está impartiendo es Jesús en medio nuestro y logramos en el entendimiento de eso someter a nuestra alma para satisfacer el hambre y la sed en nuestro espíritu. Eso nos conecta con algo que va mucho más allá de lo que puede ser una liturgia, un culto o una prédica. Hay una disposición del corazón de hambre. Y yo no sé si la primera prédica de Penn habrá sido espectacular. Yo nunca le he escuchado una mala a Penn, pero yo tengo la convicción de que cada vez que volví a predicar en respuesta al hambre en el corazón de estas personas, algo más profundo tiene que haber pasado. Y esto no lo dijo Penn. Yo tengo la certeza de que así fue. Pero cuando nosotros tenemos hambre de encontrarnos con Jesús, que es la vida eterna, plena, inagotable, pasan cosas que van mucho más allá de la capacidad de quien pueda compartirnos algo. Así que yo te animo a eso y vamos a cerrar finalmente con esto. Entonces, Romanos 3, 20 al 24 dice así, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, que es quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Así termina toda la idea que desarrolla esta sección del verso 1:18 al término del 3, y el 4 toma el ejemplo de la vida de Abraham para ilustrar cómo es por la fe que las personas son justificadas y no por mérito personal alguno. Y voy a hacer este recuento para tratar de ser conciso y desarrollar más la parte aplicativa. Esta sección previa que concluye con esta aseveración, nadie es justo, todos hemos pecado, lo que hace antes es un recuento de 3 tipos de personas que abarcan a todos los tipos de personas para llegar a esta aseveración final. Nadie es justo, todos hemos pecado. Y del 1:18 hasta el verso 32 describe a un primer grupo de personas que son personas malas. Personas que son, digamos, recalcitrantes y conscientemente malas. Personas que se oponen a Dios, que practican lo malo y que buscan que otras personas también practiquen lo malo. Personas incluso perversas, que hacen todo tipo de cosas contrarias a lo que saben que es bueno. Y en nuestro concepto social, este tipo de personas, incluso si yo no tengo una revelación de Dios, tendemos a creer que está bien que se vaya al infierno.
porque son malos. Procuraron hacer el mal, ser egoístas y avasallar a quien fuera, o incluso a veces hacer daño por el puro placer de dañar. Ese es el primer tipo de persona que Pablo, en su exposición magistral del Evangelio, señala: estas personas no son justas. Y ellos saben que no son justos y no les importa. Y hacen lo contrario a lo que saben que Dios dice. Pero hay un segundo tipo de personas que no son perversos como el primer tipo de personas y que son conocidos como el vecino buen chato. El que te presta una taza de azúcar cuando te falta, el que es parte de la directiva de la junta de vecinos y está preocupado de hacer cosas que impactan de manera positiva en su entorno. Y no solamente parecen buenos en cosas así como puntuales, observables desde afuera, sino que también puede ser mi abuelita, por ejemplo, que era una mujer encantadora, digo genéricamente, no tuve ninguna abuelita encantadora, pero supongamos, mi abuelita, una mujer encantadora, que debe haberse ido al cielo cuando murió por lo buena que era. O un tío a quien yo quise mucho y que me quiso mucho, o un vecino, alguien que yo creo que realmente era una persona buena, alguien que hacía el bien, no era alguien que intentaba hacer cosas malas. Por el contrario. Pero este tipo de personas muchas veces son quienes más endurecen su corazón frente a una declaración explícita del Evangelio, frente a la confrontación de que necesitan a Jesús en sus vidas o están fritos. ¿Por qué? Porque se perciben a sí mismos como buenos. Yo soy generoso, soy socialmente activo, me importa la necesidad del otro, hago cosas, pero resulta que el estándar de justicia de Dios es tan elevado, es tan puro, es de un tipo de bondad tan real, tan profunda, que nadie es bueno en ese sentido. Podemos ser mucho mejores que si nos comparamos con la gente perversa. Y a veces los cristianos de iglesia tendemos a hacer esto, sobre todo cuando nos alejamos de la iglesia. Hace 2 años que no voy a la iglesia, pero mis colegas son harto más buenos para el chanchullo que yo, pues yo tengo la ley de Dios en mi corazón y me comparo con los que lo hacen mal. Y me siento conforme conmigo mismo porque no lo hago tan mal comparado con ellos. Y a veces la gente que practica un cierto tipo de bien se compara con los malos y dice: yo no lo hago tan mal. Por el contrario, hago una serie de cosas buenas porque no me estoy comparando con la ley de Dios. No me estoy comparando con su carácter y con su estándar. Entonces, este tipo de personas, aunque son buenas, de acuerdo a los estándares del mundo, en realidad no son suficientemente buenas para cumplir con el estándar de Dios. Y hay un tercer grupo de personas que en la descripción de Pablo en Romanos corresponde a judíos, personas que creían que por ser parte del linaje de Abraham estaban salvados, porque eran del pueblo de Dios. Y aun cuando está escribiendo a judíos, podemos aplicarlo sin torcer el texto a personas que a veces, por participar de un contexto religioso, piensan: obviamente yo cumplo la justicia de Dios porque voy a la iglesia, porque participo incluso de un espacio de servicio, porque comparto de lo que tengo y no lo hago solamente por una cuestión humanista, sino que lo hago porque quiero mostrar en eso mi amor a Dios. Y Pablo a cada uno de estos grupos le dice: tú no eres justo, tú tampoco eres justo y tú tampoco eres justo. Porque nadie hace lo justo todo el tiempo. Y todos tenemos un concepto de lo bueno y de lo malo, y esto puede ser súper laxo, y esto es una cuestión muy como avasalladora por lo fuerte de ser una verdad irrefutable. Tú puedes no conocer la ley de Dios. Puedes tener conocimiento de algunos versículos o de ninguno. No conocer la ley de Dios. Pero tener un concepto de lo que es bueno y de lo que es malo, que puede ser medio cuchufleteado incluso. No necesariamente es un concepto
puro, profundo y real de lo que es bueno y malo, pero tienes un concepto de lo que es bueno y malo. Todos lo tenemos. Y aquí es donde ocurre lo terrible, que hace que en el momento en que el Espíritu de Dios nos confronte, vayamos a quedar sin excusa alguna. Y es que, aun cuando mi concepto de justicia es propio, subjetivo, nadie es capaz de definir lo bueno y escoger lo que él mismo definió el 100% de las veces. Yo puedo tener mi propio concepto de lo bueno y lo malo y aún así no ser capaz de vivir en plena coherencia con el concepto que yo mismo definí. Escogemos conscientemente, a veces inconscientemente, pero muchas veces también conscientemente, lo que sabemos que no es bueno. Y Pablo dice ahí, vamos a ser confrontados por nuestra propia conciencia. Nadie es justo, ni siquiera uno. Todos necesitamos irremediablemente que la justicia nos sea regalada. De lo contrario, no hay opción. Y el único camino para que esto ocurra es Jesús. Es el Jesús anunciado, el Jesús encarnado, el Jesús que vivió en justicia y que siendo justo tomó nuestro lugar en la cruz para ser castigado en vez de nosotros y luego en su resurrección ratificó que era el Hijo de Dios y que todo lo que se decía acerca de él había sido cierto y por tanto nos imparte esa justicia que al aceptarla nos hace ser parte de la familia de Dios. Romanos es esta exposición magistral del Evangelio de Pablo a una iglesia que él todavía no conocía, pero que era grande y de influencia. Entonces, ya avanzado en su ministerio, mientras estaba en su tercer viaje misionero, escribe esta carta que es el Evangelio depurado. Y dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios y somos merecedores de su castigo y de la muerte. Hasta aquí, si tú has venido a la iglesia en periodos de tu vida, no he dicho absolutamente nada que no debieses saber ya. Y tal vez lo que voy a decir a continuación tampoco sea novedoso, pero es importante. Y lo que voy a hacer es una aplicación. ¿A qué me refiero con aplicación? Ya no voy a desarrollar tanto lo que el texto dice, sino que quiero confrontarnos con un aspecto derivado de este mensaje para hacer una invitación a cómo nosotros respondemos a esto. Y no te quiero hablar, aunque voy a cerrar con una pequeña invitación a esto, no te quiero hablar de cómo respondes al Evangelio, sino de cómo debemos responder quienes ya hemos aceptado el Evangelio. Y trato de desarrollar esto para no irme demasiado por las ramas. El corazón de lo que quiero compartir hoy es esto. Cuando nosotros nos relacionamos con una persona del primer grupo, con alguien malo, tendemos a veces a pensar que esa persona es irredimible. Y yo busco que Dios, en mi posición de hijo o hija de Dios, sea quien irrumpa y me defienda. Y haga algo en favor mío para traer su justicia y poner las cosas en orden para que sean como deberían ser. Tomo la decisión de no vengarme yo, pero espero que se cumpla esta palabra que dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sin embargo, pasa también que la misma Biblia que dice eso, la misma Biblia que dice que Dios señala que ciertamente Él no tendrá por inocente al culpable y que Él va a traer su justicia, también dice que Él ha extendido su misericordia, estirando los tiempos para que todos puedan arrepentirse. Y bajo esa lógica pasa
que nosotros no sabemos si frente a nosotros está, por ejemplo, un Saulo de Tarso. Toma un poquito de esa idea. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, Jesús en un momento intercede por quienes lo estaban crucificando y ora al Padre y le dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Poquito tiempo después de esto, uno de sus discípulos, que fue elegido uno de los diáconos, no era un apóstol, Esteban, esta historia, la historia de Esteban, se menciona en Hechos 6 y se desarrolla en Hechos 7. Él empieza a dar testimonio de Jesús después de que Jesús había sido crucificado y resucitado y empieza a exponer el Evangelio, toda la historia de Israel para llegar a hablar de Jesucristo. Y en un momento, cuando él llega a la parte más explícita del mensaje, los judíos hacen lo que consideraban que se debía hacer frente a una blasfemia terrible. Y es que agarran piedras, lo más grande posible que encuentren, y lo lapidan, lo matan a piedrazos. Mientras esto ocurre, hay una mención al apóstol Pablo, que en ese entonces, por lo menos en la narrativa de Hechos, se presenta como Saulo, y se dice que Saulo recibe la ropa de la gente que para poder lanzar con más fuerza los toscazos, se saca sus túnicas y las partes pesadas de su vestimenta para que puedan hacerlo cómodos. Y dice la Biblia que Saulo estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Estaba de acuerdo con que Esteban fuera lapidado. Y mientras Esteban recibía un golpe tras otro de estas piedras que terminaron matándolo a piedrazos, repite una suerte de paráfrasis que surge de lo profundo de su corazón de las palabras de su maestro. Y dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y hay quienes piensan que la respuesta de Dios a la oración de Esteban fue este Saulo que terminó siendo un hombre que estuvo dispuesto a ser latigado, varillado, apedreado y dejado por muerto por amor a otros. Pablo llegó a decir, estoy dispuesto incluso a perderme yo mismo con tal de que otros se salven. Esteban oró al Padre. Le dijo, Señor, no tomes en cuenta lo que ellos están haciendo en este momento. Lo que quiero decir es muy directo. Nosotros hemos sido encomendados para llevar la buena noticia. Nosotros éramos de alguno de estos tres grupos. Y no te confundas, si no eras del grupo que parece peor, no estás en una mejor posición. Si eras un religioso, si eras una persona moral y socialmente buena, o si eras alguien terriblemente malo, no estabas en una mejor posición, estabas alejado, alejada de Dios. No había salvación para ti y no eras parte de la familia de Dios. Y la Biblia repite esta idea, la desarrolla en Romanos, la desarrolla en Colosenses y la desarrolla en Efesios. Éramos enemigos de Dios. Uno puede decir, yo no era tan enemigo de Dios. No, o eres parte de la familia de Dios o eres enemigo de Dios. Dicho de otra manera, en un momento vinieron discípulos y le dijeron a Jesús, Jesús, hay compadres que no andan con nosotros, no son parte de nuestro grupo, pero andan echando fuera demonios. Y Jesús les dice, entonces son de nosotros. Si no son contra nosotros, son por nosotros. Si están haciendo las obras del reino, déjenlos, que sigan. De la misma manera, si no somos parte de la familia de Dios, somos enemigos de Dios. Y estamos a disposición de las tinieblas para hacer guerra en contra de Dios, aunque tú no sepas, aunque nunca hiciste vudú en contra de nadie, pero eres parte de la familia de Dios o eres un enemigo de Dios. Pero cuando nos relacionamos con las personas que son nuestros enemigos,
Queremos que Dios traiga su justicia retributiva y cuanto antes mejor. Y es difícil identificar al otro de la manera que Jesús lo identificó o de la manera que Esteban lo identificó, como alguien que necesita el amor de Jesús de la misma manera que yo. Quiero tratar de ir haciendo como un zoom para hacerlo lo más concreto posible. El asunto no es que debemos amar a nuestros enemigos. Y por eso quiero hacer esto como una exhortación que nos anime. El asunto es que podemos hacerlo. No es que debemos hacerlo. Sí, debemos. Pero lo maravilloso es que podemos. Yo no sé si tú sabías que tú puedes amar a tus enemigos. ¿Tú sabías que puedes amar a tus enemigos? Puedes amar a tus enemigos. Amar de verdad a tus enemigos. Esto es un superpoder de los hijos de Dios. Algo que ocurre por una acción sobrenatural del Espíritu en nosotros. Tal vez no es el superpoder que yo pediría primero en la lista. Probablemente volar, superfuerza, telequinesis, teletransportación esté más arriba en la lista de poderes que uno pediría si pudiera pedir cualquier poder. Probablemente yo diría que alrededor del número 12.419 aparecería el poder de amar a nuestros enemigos. Pero es un superpoder. Es algo antinatural. Uno naturalmente no ama a sus enemigos. Tiene que ser algo que ocurra por obra de Dios. Y es resultado de una acción sobrenatural del Espíritu de Dios en ti y en mí. Yo puedo no usarlo, pero tengo el poder de hacerlo. Tú y yo podemos hacerlo. Algo que cuando se materializa es tan poderoso, es tan extraordinario, es tan profundamente sanador que te libera para hacer lo que Dios hace. De todas las cosas impresionantes que Dios hace, el amar a sus enemigos es la más impresionante de todas. La Biblia dice en Romanos 5:8 que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Jesús murió por nosotros. A lo mejor alguien puede estar dispuesto para morir por alguien bueno o por un amigo. Pero Jesús murió por nosotros cuando éramos sus enemigos. Para salvar a sus enemigos. Cuando yo amo a mis enemigos, me pongo en el lugar en el que hago lo que Dios hace. Y no cualquier cosa que Dios hace. Una de las cosas más impresionantes y que más inflan el corazón de Dios cuando sus hijos las hacen. Y yo te aseguro que Dios se alegra cuando tú tienes fe y oras por alguien y esa persona se sana. Dios se alegra profundamente cuando nosotros ejercemos fe. Pero cuando tú amas a un enemigo, como Esteban lo hizo, tú lees lo que Esteban dijo y dices, ¿te compare Jesús en ese momento? Las palabras que salen de sus labios de un corazón que de verdad está perdonando mientras recibe un piedrazo. Y yo te aseguro que mientras él decía, Padre, no les tomes en cuenta este pecado, mientras articulaba la frase completa, yo me imagino que recibió 3, 4 o 5 piedrazos. Porque no se turnaban, era una turba que lanzaba enajenada una tras otra piedra del tamaño suficiente para matarlo. Y mientras recibía una piedra, decía la siguiente palabra, intercediendo para que Dios los perdonara de verdad. Y este gallo en ese momento fue como Jesús. Y cuando nosotros amamos a alguien que nos odia, somos como Jesús. Y eso llena el corazón de Dios, porque refleja un anhelo profundo de ser como Él en algo que no trae ninguna gloria. Cuando yo oro por un enfermo y se sana, igual es espectacular para mí. Igual tú dices así como, ¡ah, vamos, qué bacán! Y qué bacán que hagamos eso y que nos desafiemos y que nos pongamos en lugares de eventualmente hacer el ridículo por ejercer fe. Esto es buenísimo. Pero amar a los enemigos no tiene nada de romántico. ¿Qué hay para mí en eso? No saco nada con eso, no tengo por dónde ganar algo con eso.
Ese es el corazón de Dios. Dar sobreabundantemente al que no tiene nada para retribuir, del que no espero nada, del que probablemente no me va a dar nada, el que probablemente no se va a arrepentir y me va a pedir perdón. Las piedras no empezaron a levitar en sentido contrario como las balas contra Neo que se detienen y caen. No irrumpió algo que salvó a Esteban, murió apedreado. Pero Dios tomó su oración y perdonó, no a cualquier persona, a un Saulo que estaba ahí. Y lo transformó. Y yo no sé si el colega que te hace la vida imposible es un Saulo. Yo no sé si el familiar que te ha hecho la vida a cuadros es un Saulo. No tengo cómo saberlo. Son las personas las que pueden rechazar el evangelio. Pero nadie es irredimible en función de mi percepción de ser demasiado malo. Aquel que es bueno puede rechazar el evangelio y ser culpable de muerte. Aquel que es perverso puede arrepentirse y su vida ser salvada. Esa es la gracia del evangelio. Pero Dios es tan hermoso que Él te dice, ojo, porque esto es un superpoder que yo te doy, no es algo que yo exijo de ti. Si tú haces esto como una respuesta culposa y tratas de hacerlo como un acto de moralidad humana o religiosa, solo vas a salir herido o herida. Si tú sales de aquí sintiéndote culpable y quieres ir y hacer algo para perdonar al que te hizo daño, pero lo haces en tus fuerzas, te vas a sentir humillado, te vas a sentir avergonzado, te vas a sentir estúpido. Vine y le regalé una flor. Y se burló de mí, me escupió. Y me sentí peor. Y dije, ¿qué ando haciéndole será si este Claudio a veces no le apunta? A veces dice tontera. Y me voy avergonzado a mi casa. Pero si esto ocurre como resultado de una acción del Espíritu de Dios en ti, porque Él transforma lo que parece intransformable en tu interior, entonces eso es liberador. Si tú clamas a Dios y le dices, papá, enséñame a amar como tú amas, pon en mí un corazón como el de Jesús, pon en mí un corazón como el de Esteban, y Él empieza a poner en ti, como decía al principio, citando a Penn, es Jesús la vida eterna, es Jesús la vida plena. Si yo de tanto caminar con Jesús me empiezo a impregnar de lo que Él hace, de lo que Él es, de lo que Él ama, de cómo Él ama, y empieza a surgir un amor que no es natural en mí, que es su amor, son sus palabras. Incluso el propio Jesús decía, yo no digo nada por mí mismo, sino que todo lo que digo es lo que escucho decir a mi Padre que está en los cielos. De la misma manera, cuando yo paso tiempo con Jesús, admiro a Jesús, contemplo su belleza, sus palabras, su capacidad para amar, para poner límites, para ser valiente, para decir la verdad, empiezo a impregnarme de esas cosas. Y me sorprendo en mí mismo, no de una capacidad humana de hacer cosas buenas, sino de una impartición de su espíritu para hacer cosas que yo ni siquiera quería hacer. Es Él en mí. Cuando yo clamo para que sea Él en mí y no yo en mis fuerzas, no yo obedeciendo cuestiones religiosas, sino fruto de su presencia en mi interior. La provisión increíble es que no solo es un superpoder para hacer lo que Él anhela y ser como Él, sino que va acompañado de que mientras nos disponemos para esto, Él nos dice, ¿quieres ser tan sano? ¿Quieres ser tan libre que el odio o la apatía ya no tengan espacio en tu corazón? ¿Quieres sentirte tan liberado de lo que otros hacen en contra de ti? Que puedas amar libremente porque sabes que tu vida y tu corazón están en el hueco de la mano de Dios y Él te sana y te consuela
todas las veces que lo necesites en un mundo que te va a volver a herir muchas veces, pero Él te va a consolar y sanar todas esas veces? ¿Quieres ser tan sano para atreverte a ser herido o herida, confiando en que Dios te va a restaurar todas las veces que sea necesario? El Evangelio es tal plenitud de vida. Jesús ofrece tal novedad de vida que esto que puede parecer una carga terrible, puede parecer una demanda terrible, que alguien me diga que la Biblia dice que tengo que amar al que me odia, que alguien mintió en mi trabajo y me hizo perder un ascenso, o que yo perdiera mi pega, que alguien mintiera y destrozara mi corazón o me engañara. Que me digan que la Biblia me dice que tengo que amar a esa persona puede parecer una mala noticia. Pero la previsión de Dios es que Jesús es tan poderoso y efectivo para sanar, consolar y restaurar que podemos hacer esto y que sea bueno para ti. No es un costo que Jesús demanda de ti para hacerte bolsa porque te salvó la vida. Es algo que es bueno para ti. El Evangelio trae verdadera libertad, verdadera vida abundante. Jesús es esa vida abundante. Y Él en ti es poder hacer esto y mucho más. Es hacer las cosas que Él hizo, decir las cosas que Él dijo, sentir de la manera que Él sentía. Y allí hay plenitud de vida. El que quiera rescatar su vida, que esté dispuesto a perderla. Cuando queremos hacer lo que nuestra mente natural nos dice que va a producir el mejor resultado en nosotros, muchas veces se hace realidad este proverbio que dice que hay camino que a los hombres les parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En cambio, quienes entregan su vida por completo, encuentran la vida. Y esto no es que tú tienes que soltar tu vida en sacrificio para recibir una recompensa. La recompensa la recibimos ya y de manera gratuita. Ahora lo que tenemos es poder para vivir de una manera diferente y eso va a traer una plenitud diferente. Entonces yo quiero invitarte a algo súper fácil. Porque a veces la palabra enemigo suena muy grande y a veces pensamos en que yo tengo que hacer un tremendo sacrificio por alguien que me hizo algo tremendamente malo. Y tal vez ese sea tu caso y tal vez el desafío del Espíritu Santo sobre tu vida sea ir y hacer un acto de amor en favor de alguien que te hizo algo terrible. Pero podemos empezar por pasos pequeños, que no siempre son tan pequeños. Y es tomar la decisión de hacer algo bueno por alguien que te odia, o que te tiene mala, o que te ha hecho daño, o que te ha herido, o que te ha hecho sentir triste. Gratuitamente, voluntariamente, involuntariamente, pero puedo comenzar orando por esa persona. O puedo comenzar haciendo algo por esa persona, ayudándola. Tal vez no va a ser hoy, pero puedo tomar la decisión de hacerlo. Hacer algo por esa persona. Ayudarla de alguna manera, aunque no sepa. Porque es algo entre yo y Dios. Yo quiero ser como Jesús. Y me atrevo a confiar en que si yo hago lo que está en el corazón de Jesús, eso va a ser bueno para mí. Y va a mostrar el amor de Jesús a otro. Y yo no sé si esa persona que hoy para mí es una persona mala, que no merece ni amor, ni gracia, ni compasión, ni nada, tal vez mañana sea un héroe de la fe. Que por haber sido malo se sienta tan infinitamente amado por ser considerado parte de la familia de Dios, habiendo sido malo, que ahora quiere derramar de ese amor sobre muchos. No sabemos el impacto que pueden tener pequeños actos de justicia que se alinean con el corazón de Dios.
Pero sí sabemos que el corazón de Dios se llena de gozo cuando nosotros nos disponemos a hacer las cosas que Él ama. Así que la invitación es esta. Piensa en alguien a quien no quisieras hacerle ningún bien y toma la decisión de hacerle algún bien. Y yo te invito a que puedas orar y vamos a habilitar para que puedas pasar. Y lo único que yo quiero orar es que Dios te permita ejecutar lo que dispongas en tu corazón hoy. Y que puedas experimentar esto de que es un superpoder, es algo sobrenatural, no es una carga para poner sobre tus hombros para que salgas pensando que el evangelio es terrible. Es una provisión que Dios quiere dar a sus hijos para que sepamos lo que es tener un corazón tan sano y tan confiado en lo que Él hace y en lo que Él es, que podamos entregarnos en sus manos, haciendo lo que Él hace, aunque sea antinatural para nosotros. Todo el que quiera tomar esta palabra y esta decisión, puedes pasar acá adelante. Piensa en alguien a quien no quisieras hacerle ningún bien y toma la decisión de hacer algo concreto por esa persona. De orar esta semana, de bendecirlo económicamente, de hacerle un regalo, de decirle algo, como el Espíritu de Dios te guíe. Pero piensa en alguien, toma la decisión de hacer algo concreto, y lo único por lo que yo voy a orar es para que esa decisión Dios la respalde con una provisión que no imaginabas. Y yo te aseguro que si haces esto, va a haber un fruto que no imaginas sobre tu vida. Y sobre la mía, porque no me queda otra que tomar esta misma palabra para mí. Mientras pasen los que libremente quieran pasar, voy a hacer una oración sencilla. Y luego vamos a orar por todos quienes hayan tomado esta decisión. Ven, Espíritu Santo, sobre este lugar ahora. Jesús, enséñanos a amar como tú amas y a confiar en que amar de la manera en que tú amas es el camino más extraordinario para nuestra propia vida. Seguir tus pasos es la aventura más extraordinaria que podemos vivir. En el nombre de Jesús, yo oro para que tú puedas traer sobre nosotros valentía para decidir ser imitadores de ti. En el nombre de Jesús.